Hoy le voy a estar hablando de algo que abrí unas semanas atrás, el mismo texto y todo, en el libro de Nehemías me tocó leer esta semana y lo he estado estudiando. Los pasos que cambian tu circunstancia. ¿Sabe? A veces hay circunstancias, mira qué bonito, los pasos que cambian tu circunstancia. Hay circunstancias a veces en la vida que uno desea que cambien y una vez se espera que sucedan cosas en su vida y no cambian las circunstancias. A veces pienso que si no sucede nada dentro de nosotros mismos que provoque que cambien las circunstancias de alrededor no van a cambiar. En otras palabras, lo único que podemos hacer nosotros es ser transformados. Dígale a la que está a su lado, yo puedo ser transformado. Yo no puedo hacer que otras personas cambien. Yo no puedo hacer que el tiempo cambie. Yo no puedo hacer que las circunstancias cambien. Pero yo puedo cambiar conforme a la imagen de Cristo. De eso se trata. Recuerda, hablaba de Nehemías, que yo le decía, su profesión era copero del rey Artajerjes o emperador. En otras palabras decía, de esto hablaron los niños el domingo hablaron los niños de esto, de Nehemías, así que los niños que están por aquí saben que hablaron de Nehemías, era copero del rey, ¿verdad? En otras palabras, camarero real, al cuidado de las bodegas del imperio y protegía al emperador o al rey de posibles envenenamientos, que en aquel tiempo los emperadores, los reyes tenían muchas esposas y muchos hijos, es decir, muchos herederos al trono. Y a veces se confabilaban unos con otros para intentar, cuando nombraba el padre a un heredero del trono, los otros intentaban liquidar al heredero, liquidar al padre antes de que cambiara el testamento. Entonces ahí hasta en la Biblia aparecen estas conjuras que aparecen todos los tiempos, ahí en los grandes imperios y los grandes reinados de la historia. Entonces Nehemías tenía una posición de confianza. Era una posición de honor, una posición acomodada, de una estabilidad económica, porque gozaba de la confianza del rey, para que no envenenaran sus vinos, aquello que bebía. Nehemías, recuerda, no era sacerdote, no era pastor, ni siquiera era profeta, ni levita, ni tenía que ver con todo esto de lo religioso, no era monaguillo tampoco. Era una profesión secular, como muchos de ustedes, como muchos de los que estamos aquí hoy. Él era camarero. Podía haberse encargado de la limpieza del palacio o de haber sido el gerente del supermercado del emperador o cualquier otra profesión. Podía haber sido médico o auxiliar de medicina del emperador y estar ayudándolo, que ya estaba un poquito crecidito. Era camarero. ¿Usted qué es? Diga su profesión. ¿Usted qué es? Bueno, yo puedo decir que soy pastor. ¿Usted qué es? Ama de casa, cocinera. Uy, podía envenenar al emperador. Los cocineros también tienen confianza, ¿eh? Camarero. Y tantas otras cosas. Pero algo se da dentro de Nehemías, de este camarero, de este copero mayor del reino. Unos pasos que lo van a llevar a cumplir las promesas y las profecías que habían sido dadas sobre el pueblo de Dios, sin él ser consciente de que su vida está marcando la historia de una nación y está alineando las profecías y los propósitos de Dios para su pueblo. Él no fue consciente en ese momento que su actitud, que su coraje, que su decisión estaba cumpliendo las profecías que muchos años atrás había escrito el profeta Daniel de acerca de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, hay profecías, hay promesas, hay palabras dadas por Jesús de Nazaret hace 2000 años, están recogidas en el Nuevo Testamento, que son dadas a los creyentes, que son dadas a usted que cree. A usted que es camarero, que es ama de casa, que es cajero de supermercado, que es auxiliar de enfermería, o gerente, o lo quiera que sea, o pensionista. Y que solamente usted, lo que determine dentro de sí mismo, puede hacer que esas palabras de Jesús se cumplan o no se cumplan. En otras palabras, no depende de Dios. Depende de su relación y de su fe y de su comunión con Dios. Nehemías capítulo 1, versos 1 y 2. Comienza ese libro de Nehemías con estos versos. Palabras de Nehemías, él mismo las escribió, hijo de Acalías,
Aconteció que en el mes de Quisleus, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Le preguntó por ellos y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia de Judea, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, dice Nehemías, e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y aquí vemos, o quiero hablarle hoy de esos 4 pasos que lo pueden cambiar todo en su vida, que pueden cambiar todas sus circunstancias a su alrededor, pero que esos pasos se tienen que dar en usted. No se van a dar en los que están alrededor, no se dieron en los que contemporáneos Nehemías, se dieron en Nehemías. Y el primer paso que veo que dio Nehemías es que nació de pronto, siendo ya creyente de hacía años, a una conciencia espiritual. Había un interés real en la vida de Nehemías por los intereses de Dios, por los deseos de Dios, por lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, por lo que estaba pasando por la nación que había sido escogida por Dios. En el libro de la epístola de Pedro dice, ustedes son real sacerdocio, hablando de la iglesia. ¿Lo conoces de esto, verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Conoce el texto? Gracias. Y Nehemías tiene un interés por el pueblo de Dios, por la nación especial, por el real sacerdocio, por cada creyente que ha sido escogido. Y esto es algo que no se da en todos los creyentes. Había muchos creyentes en Susa, en Babilonia en aquel tiempo, pero Nehemías hace esa pregunta y lo lleva a entender la situación que estaba viviendo. Usted tiene que entender la necesidad de la salvación de las almas de esta tierra, de las almas que le rodean, de la restauración de la familia, que tantas familias se están perdiendo, se están destruyendo, afectando a toda a la línea genética, de entender, de formar a los niños que pertenecen al reino de los cielos en una fe y en un amor especial, porque hay un cuidado especial de Dios para ellos. Ahora que comienzan los colegios, yo imagino cada madre que vaya o cada padre que lleva a su colegio al niño y que está ahí esperando como entran en fila, como hay otros padres, el mejor lugar para clamar, para interceder y para llevar una palabra de aliento a esa vida. Esos 10 minutos que están ahí en la cola, madres, padres, aprovechen. ¿Qué les dice Dios? Veo que muchas se sientan ahí cerca de casa en la placita después de que dejan a los niños y se están tomando un cortadito y tienen ese tiempo de relax. Aprovechen cada oportunidad que Dios les está dando para tener la sabiduría y la bendición de Dios. Nehemías está preguntando, está viendo. En Nehemías se despierta una conciencia espiritual que le hace ver más allá de su propia condición, o de sus propios problemas, que seguro los tenía, o de sus propias necesidades, de sus propias limitaciones, porque Nehemías comienza a ver el deseo de Dios. Cuando él hace esa pregunta y le responden a esa pregunta, lo que está sucediendo con el pueblo de Dios, con las promesas de Dios, con las profecías de Dios para la iglesia de aquel tiempo, la iglesia, algo se despierta en Nehemías. Y la verdad que Nehemías estaba cómodo en su posición. Tenía, yo imagino, como cualquiera de nosotros, sus proyectos personales, sus deseos familiares. Imagino que tenía su cuentita de ahorro, pagaba su casita, y Nehemías, como cualquier persona, buscaba su felicidad. Te imagino que busca su felicidad, ¿verdad? Imagino. Una vida común, normal, típica, real. Como a cualquiera de nosotros, lo imagino yo ilusionado con sus niños. Lo imagino enamorado de su esposa, quizá de vez en cuando le llevaba un ramito de flores a la casa, no lo sé cuál es la costumbre de romanticismo en aquel tiempo. Una vida común, y seguramente tenía sus problemas, como cada uno de nosotros,
Quizás la enfermedad de tu niño que tiene la gripe o que no la tiene, o la enfermedad de los padres, o los libros del colegio, que empezaba el colegio y Nehemías estaba que tenía que comprar los libros del colegio, o la avería del caballo que tenía que cambiarle las ruedas al caballo, o las herraduras, no sé lo que tuviera. Las cosas comunes de la vida, como de las nuestras, de la de aquel tiempo. La gente sentía como siente nosotros, la gente experimentaba lo que experimentamos nosotros. Aunque el progreso es diferente, el corazón del hombre es el mismo en cada una de las áreas de las generaciones. Ahí estaba. Yo imagino que cuando él, ya que conocía al rey, por tener esa afinidad con el rey de servirle el vino, de servirle las copas, de servirle las bebidas al rey, cuando el rey tomaba más de la cuenta, decía, uy, se está empezando el rey a beber más de la cuenta, y cuando este bebe más de la cuenta, le sale el mosqueo. Y tenía que aguantarse al jefe. Y encima el jefe era el rey, que le podía decir, te corto la cabeza. Gracias, no lo pueden hacer nuestro jefe con nosotros. Algunos dicen, sí, pastor, el Dios me quiere cortar la cabeza, tranquilo. Huya por pata. Y yo me imagino a Nehemías esperando, dice, al ver si el rey se vaya de campaña bélica y se va para ahí, para no sé dónde, y por lo menos me tomo 3 meses de vacaciones en lo que no está en palacio, porque las tengo merecidas, que hace 3 años que no sale de campaña bélica y estoy aquí que no me he tomado ni vacaciones. El hombre soñaba con sus vacaciones que se las merecía, ¿o no? Como usted y como yo, santo. Vidas normales. Pero cuando hay una conciencia espiritual y se despierta una conciencia espiritual, todo es transformado dentro de Nehemías. Fuera sigue todo igual. Pero dentro hay una transformación, hay un interés, hay un despertar por lo que Dios quiere hacer, no por lo que Nehemías quiere hacer, por lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con las promesas que habían sido dadas por Daniel sobre su pueblo, sobre su nación, sobre Jerusalén, por las promesas que han sido dadas por Jesús sobre esta tierra canaria, sobre su vida. Había un despertar por lo que Jesús dejó escrito, por verlo cumplido en sus vidas. Y Nehemías entonces reflexiona en todo esto. Pero sin este primer paso, sin este primer despertar de la conciencia espiritual, no puedes hacer nada. ¿Y cómo despertó esto en él? Por ese interés sincero por las personas, por el deseo de Dios. Nehemías en ese momento tiene sus deseos personales, tiene sus historias, tiene sus cosas, pero cuando escucha lo que está sucediendo con el pueblo de Dios, que no se está cumpliendo lo que dice que se iba a cumplir, algo se despierta dentro. Y Jesús dijo muchas cosas que no estamos viendo en nuestros días, pero no en todo se despierta la conciencia espiritual. Pero en algunos se despierta y se produce dentro. Y es una reflexión profunda que tiene Nehemías de su propia vida, de su relación con Dios, del mismo Dios, de uno mismo y de todo lo que le rodea. Esa reflexión se produce en lo secreto, en la intimidad con Dios. Por eso dice que él escribe, cuando oí esas palabras, me senté y lloré. Dice, e hice duelo. ¿Cuándo se hace duelo? Cuando algo se ha perdido. Cuando uno pierde un familiar querido o algo querido, uno hace duelo. ¿Qué había perdido Nehemías? Nada. ¿Había perdido algo? Parece que no. Hasta los niños saben. Pero si hizo duelo, él sabía que había perdido algo. Que no se estaba dando la palabra de Dios. No se estaba viviendo. No es que no la estuviera viviendo él. ¿Cómo está Jerusalén?
¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo allá en la distancia? ¿Cómo están los que Dios permitió que se levantaran, que quedaran después de nuestro cautiverio? ¿Están animados? ¿Están bien? ¿Están viviendo su tierra? ¿Están disfrutando las promesas de Dios? ¿Cómo están los que han sido llamados? ¿Los que han nacido de nuevo? ¿Los que se han bautizado? ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Está el Espíritu Santo? ¿Están viendo las maravillas, los prodigios, los portentos de Dios? ¿Hay sanidades? ¿Hay esto? Dicen, no, ¿qué va, Nehemías? Están que uno tira la pata y el otro tira la cabeza. Pero no todos hacen duelo. Porque muchos no entienden que algo se ha perdido. ¿Por qué no lo entienden? Porque están liados con sus cosas. Y no conocen lo que está trayendo el Espíritu. Por eso él se sienta, llora, hizo duelo algunos días, porque uno no va a estar siempre amargado, pero hizo duelo algunos días. Y estuvo, dice, ayunando y orando, no delante de todo el mundo, sino delante del Dios del cielo, en intimidad, en su lugar secreto. Él hablaba con Dios, él se sinceraba con Dios, y es lo que donde uno es transformado. En segundo lugar, él sabe, el segundo paso que da, que él puede hacer algo más de lo que está haciendo. Verso 11. Dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, del rey. Era yo entonces copero del rey. En otras palabras, Nehemías dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo yo aportar estando a tantos kilómetros de Jerusalén? Él estaba en Susa, muchas semanas de camino. ¿Qué puedo hacer? Él puede hacer lo fácil, lo que muchas veces hacemos nosotros. Orar. Yo puedo orar. ¿Usted puede orar? Claro que puedo orar. Por la iglesia puedo orar, por las cosas. Claro. Incluso Nehemías dice, puedo mandar una ofrendita, puedo enviar mis diezmos allá a Jerusalén, o mando una ayudita, y así a lo mejor ayudo en algo para restaurar la ciudad de mi Dios. Pero él podía pensar, porque claro, ¿qué más puedo aportar yo? Si yo no soy constructor, no soy albañil, si yo no mando nada allí, si yo ni siquiera soy sacerdote, si yo estoy aquí con mi puestito fijo de funcionario, yo no puedo hacer más. Si yo soy ama de casa, ¿qué puedo hacer? Si ya yo estoy jubilado, ¿qué puedo hacer? Pero él sabe dentro de él mismo, cuando tiene esa sinceridad con Dios, que puede hacer algo más. Que puede hacer algo más. Y algo que parece que no lo deja dormir. Usted sabe que hay palabras de Jesús que no se están cumpliendo el día de hoy. ¿Lo sabe o no lo sabe? Si no lo sabe, ¿por qué no conoce las palabras de Jesús? Que quizás no se dan en su vida, o no se están dando en la iglesia, o no se dan en sus relaciones humanas, y hay tantas cosas que no estamos viendo. Hay a veces falta de unción, de poder, de salvación, de sanidad, de arrepentimiento, que hablábamos el domingo de las iglesias. Y dice que él no mira a otros. Nehemías se mira a sí mismo y dice, pues Dios, concédeme favor de los hombres, porque tú conoces mi condición. Él no dice, manda a otro. Él no dice, ¿cómo que no están haciendo nada? Si allá hay unos sacerdotes que fueron con Zorobabel y están allí, hay gente allí, ¿por qué no están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Por qué no lo está diciendo el vecino? No está diciendo, ¿por qué la encargada de evangelización no está evangelizando? ¿Por qué no lo hace el otro? ¿Y por qué el pastor no dice? ¿Y por qué no hace? Oh, ¿y por qué? No, él no está pensando en los demás, porque él está abriendo su conciencia espiritual. Y él sabe que él puede hacer más. Dile al que está a tu lado, yo puedo hacer más. Y no le digas tú también, porque vas a quedar mal. No se excusan sus problemas, no se excusan sus limitaciones, ni pone sus condiciones. Él les dice a Dios, ayúdame a hacer más, enséñame a hacer más.
Y sabe que eso que le está pidiendo a Dios, ese paso, lo va a llevar a morir a sí mismo. Lo va a llevar a cambiar cosas en su vida. Indudablemente va a tener que cambiar cosas en su vida. Va a tener que pensar en alcanzar su felicidad de otra manera. A dejar a un lado su comodidad de vida, porque él estaba acomodado en su vida y sabe que lo que está pidiéndole a Dios va a requerir esfuerzo, entrega, disciplina y visión de futuro. Por eso el despertar de la conciencia te hace despertar a otra cosa, y es que nunca vas a ser feliz si no estás caminando en el propósito de Dios. Y la gente busca la felicidad en muchas cosas. Y parece que a veces la toca y después en la rutina te hace otra vez amargarte o te hace buscar allá y otra cosa. Pero cuando hay una conciencia espiritual, la felicidad, el gozo que te llena es cuando comienzas a caminar en el propósito de Dios. Porque llena tu parte espiritual. Cumplir los deseos de Dios, la palabra de Dios. Comenzar a ver cómo la palabra de Jesús, la que fue dada para su iglesia, se empieza a dar en otras personas, se da en tu alrededor, se da en tu vida. Y eso te llena y te hace moverte en ese fluir. Y hablamos del fluir del Espíritu Santo. Entonces, el orar con sinceridad te va a llevar a actuar con amor. ¿Qué sentido tiene orar por las almas perdidas si nunca le hablas a nadie del Señor? ¿Qué sentido tiene? Yo estoy orando por las almas. ¿Y hablaste a alguien? No, me da vergüenza. Compartiste a tu modo, a tu manera, con tu ejemplo, con tu testimonio de vida. No tienes que ir a agarrar a uno por el cuello y decir, recibe al Señor en tu corazón. Antes lo hacían así. Uy. ¿O no? Recibe al Señor o te vas al infierno y te dan con el palo en la cabeza. No lo recibo. Recibías y salías por pata y no volvías más. No podemos desear orar más del Espíritu Santo y no dedicarle más tiempo a su presencia. Es absurdo. Y claro que ese tiempo no se lo podía quitar Nehemías a su trabajo, porque estaba a dispensación del rey, del emperador. Y tampoco se le iba a quitar a sus hijos. Él tenía que sacrificarlo, pues quizás de su siesta, o de sus hobbies, o de sus vacaciones, o de su gimnasio, o de su comodidad. Pero si pides más de Dios, tú mismo vas a demandarte más para Dios. Es evidente. Nehemías sabe que puede hacer más, pero que va a demandar mucho más de su parte. Por eso el verso 11 pasa de ser una oración de intercesión, de clamar por los que estaban en Jerusalén necesitados, de clamar por la iglesia del siglo XXI, a una oración de dirección que es la que te lleva a actuar de manera personal en aquello que estás intercediendo, a tomar cartas en el asunto. Entonces, si intercedes por avivamiento, evidentemente el interceder provoca que tu vida vaya en esa dirección de despertar, de avivar, de crecer, de creer. Porque si no es absurdo orar por avivamiento, si no caminamos en esa dirección como personas. Por eso el tercer paso que da Nehemías es la valentía. Atreverse a pedir a los hombres aquello que ya él le ha pedido a Dios. Y dice el capítulo 2, versos 2 y 3, que el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Dice que Nehemías entonces tuvo mucho temor, miedo. Y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y hay dos cosas que destaco aquí. Primero, el mismo Nehemías dice, tuve temor de decirle al rey lo que le estoy diciendo.
Tuve miedo. Si el rey le molesta mi petición, no es que me eche del trabajo, es que me puede cortar la cabeza. No es que pierdas tu trabajo, no es que pierdas tu familia, no es que pierdas tu casa, es que en el caso de Nehemías le podían cortar la cabeza directamente. ¿Cómo? Insolente, ¿que me está diciendo qué? Por eso él tuvo miedo. Hay creyentes que no se atreven a hablar, a pedir, a confrontar sus circunstancias, sus situaciones personales, porque son cobardes. Y solo oran, esperando a ver si Dios mueve el corazón del rey. Y el corazón del rey, y tiene un sueño el rey, donde Dios le diga en el sueño, deja ir a Nehemías a Jerusalén. Y esperamos que Dios haga lo que nosotros como cobardes no hacemos. Pero Dios no responde nunca a la cobardía. Él responde al valor, y al valor con fe y con dirección. ¿Ve la diferencia? Tremendo esto. Dios no es un Dios de cobardes, sino de valientes, dice la palabra de Dios. Entonces, Nehemías tuvo miedo. Sí, él lo dice, tuve miedo. Pero ese miedo no le paralizó. Ese miedo no impidió que hablara con el rey. Incluso con temor a perder su vida, él dice, voy a intentar. Porque Dios ha puesto un deseo en mi corazón. Y ya he orado, y ahora voy a tomar en consideración lo que he recibido de Dios para cumplir no mi deseo. Yo no tengo ningún deseo de ir a Jerusalén a levantar nada, sino a cumplir el deseo de Dios. A cumplir el deseo de Dios para esta tierra, a cumplir el deseo de Dios para la iglesia, a cumplir el deseo de Dios para las almas que le rodean. No que seas tu deseo, ay sí, me hace una ilusión ir a hablar con la gente. No sé si te hace ilusión o no. Pero que te haga ilusión el deseo de Dios por encima de nuestros propios deseos. Y en segundo lugar, se atrevió y lo hizo con sabiduría y respeto. Es que a veces nos falta la sabiduría, porque vamos muchas veces de soberbios por la vida, o de orgullosos, o no queremos humillarnos. Entonces dice que lo que hace Nehemías es que le habló del sepulcro de sus padres. Él no fue a arreglar ninguna tumba a Jerusalén, pero sabía cómo llegarle al rey. Él sabía que en la cultura persa los sepulcros eran como los egipcios. Se gastaban más dinero en preparar las tumbas que en preparar los palacios reales. Y era lógico, porque ellos decían, en el palacio real voy a estar 70 años, que me voy a morir, pero en la tumba voy a estar toda la eternidad. Eso pensaban ellos. Por eso se gastaban toda su riqueza en hacer unas tremendas tumbas y en poner todo el oro dentro y todas las cosas dentro. Los persas eran iguales. Por eso Nehemías, que es sabio, con la sabiduría de Dios, le dice, mi rey, ¿cómo no voy a estar triste? En otras palabras está diciendo, usted tiene sus padres, las tumbas de sus padres todas adornadas, esos pedazos de cuevas que han hecho, esas pirámides, esas historias, esos templos, esos que tienen ahí, porque usted sabe lo importante que es la eternidad para sus ancestros, para su abuelo, para su papá, y está preparando su propia tumba y la tiene decorada. Y yo estoy así porque los sepulcros de mis antepasados, de mis padres, están desolados en Jerusalén. Entonces, hay que ser sabio para pedir las cosas. Y esa sabiduría viene de un corazón dispuesto. Sabios. En cuarto lugar, tiene que saber lo que quieres para tu vida. Verso 4 del capítulo 2. Dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Mire, hay creyentes que hoy quieren esto y mañana quieren lo otro, o que no saben lo que quieren. Hay creyentes tan indecisos, tan inconstantes, que dice la palabra de Dios, que son como las olas del mar, dice una de las epístolas, son como las olas del mar que vienen y van y no llegan a nada, porque no saben lo que quieren, ni para ellos, ni de parte de Dios, ni de parte de los hombres. Hay quien le pide, apunté aquí, a un Dios un hogar cristiano. Yo quiero tener un hogar cristiano. Y se busca una novia que no es cristiana. ¿Cómo va a tener un hogar cristiano si te busca una novia que no es cristiana? Evidentemente. Pues yo estoy orando por un hogar cristiano. Y llevo 10 años orando por un hogar cristiano. Y estoy saliendo con esta muchacha que pasa de Dios 1 kilo. Entonces, ¿llevas 10 años perdiendo el tiempo? ¿O qué estás haciendo? Tenemos que ser consecuentes con lo que queremos para nuestra vida. Estoy orando por este trabajo, de esta forma. Dios me ha mostrado que me va a llevar por aquí y ahora te agarras a un cabo ardiente a eso que sabes, ¡ay, qué voy a hacer! Que sepa lo que quiera.
Usted tiene que saber lo que quiere de parte de Dios para su vida, ¿o no? Entonces, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué es lo que qué es lo que me pide? Dice el rey. ¿Qué es lo que quieres, Nehemías? ¿Qué de verdad te hace falta? ¿A qué estás dispuesto? ¿Sabe? Cualquiera de nosotros, que somos muy inteligentes, hubiésemos dicho, que es lo más lógico: mi rey, me gustaría que usted mandara un pelotón de obreros. Hay de esos que tiene usted, que tiene montones levantando el palacio de aquí como loco, que fue uno de los reyes que fabricó un montón de historias. Mande un pelotón de obreros a Jerusalén. Mande usted fondos, mande dinero, mande piedra, mande levantar las ciudades, las murallas de mi ciudad. Mi rey, eso es lo que le pido. Y así yo me puedo quedar aquí en la corte cómodo, tranquilito, le sigo sirviendo el vino real, que usted tiene confianza en mí, que no, y eso es lo, y todos están contentos. Eso le hubiese gustado al rey, ¿o no? Por eso, note, atención con lo que dice. Cuando el rey le dice, ¿qué es lo que pide? Y entonces oré al Dios del cielo, dice. Nehemías se tomó un tiempo para decir, Señor, ¿qué quieres? No puedes saber lo que quieres si no sabes lo que quiere Dios para tu vida. Por eso hay muchos creyentes dando palos de ciego. Y por eso está la palabra escrita y el Espíritu Santo, que es real. El Espíritu jamás va a contradecir la palabra, jamás. ¿Qué es lo que pides? Y desde esa conciencia espiritual que tiene Nehemías, con ese deseo de hacer algo más, y después de haberse atrevido a ocupar su posición en Cristo, entonces ora a Dios y dice, y ahora, Señor, ¿qué quieres? Y el cielo responde. Porque el cielo siempre responde a una decisión, a unos pasos como los que está dando Nehemías. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Nehemías cuando él le pregunta, bueno, Señor, ¿qué le pido? Él me está diciendo ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, vas a tener que ir tú, Nehemías. Eso le vas a pedir al rey. No puedes mandar a nadie. Vas a tener que ir tú. Hazlo tú, porque tú tienes, Nehemías, un corazón alineado a mi voluntad. Una conciencia que ha despertado. Mis deseos para tu vida, Nehemías, están por encima de tus propios deseos. Has dejado y estás dispuesto a dejar al lado las comodidades. Y en aquello que vas a emprender, en mi nombre y con mi voluntad, solamente tú vas a poder hacerlo y solamente tú vas a ser prosperado en ello. ¿Qué le estoy diciendo? Usted tiene que hacer algo en su conciencia y en el deseo de hacer algo más, porque usted va a llegar a personas que yo no voy a llegar. Y usted no va a llegar a las personas que yo voy a llegar. No le voy a decir, ay, le quiero hablar a mi tío. Leticia, vete tú que estás en el evangelismo y hablar a mi tío. No, Leticia no va a llegar. A lo mejor se la encuentra en la calle un día y el Señor le dice, Leticia, háblale. Pero tú tienes que estar dispuesto con esa conciencia espiritual a hacer la voluntad de Dios. Tienes que ir tú, Nehemías. Nehemías puede pensar, yo no soy ni sacerdote, ni constructor, ni estratega militar, que vamos a tener problemas militares. Pero ¿sabe? Él no se autolimita como muchas veces lo hacemos nosotros. Él tiene una cosa clara, quiere vivir las palabras de Dios. Quiere vivir el mensaje de Jesús. Quiere experimentar lo que Jesús dejó escrito por medio del Espíritu Santo. Y sé que la tarea, lo sabía Nehemías, no iba a ser fácil. Le tocaba salir de sus comunidades, de su posición, de su hobby. Incluso perdería parte de sus derechos que había logrado con el tiempo. Pero iba a ver en su vida cumplida la voluntad y los deseos de Dios. Y para él, para Nehemías, eso era lo más importante. Por eso el verso 5 dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Envíame a mí.
¿Recuerda esas palabras que dijo también Isaías? Que en realidad era la personificación de Jesús o la esencia de Jesús diciéndole al Padre, envíame a mí. También lo hace Nehemías. Ese camarero, envíame a mí. Envíame a mí. Hay una tarea que hacer en esta isla. Hay una tarea que hacer entre tu familia. ¿A quién va Dios a enviar? ¿A quién va a enviar? ¿A quién? ¿Alguno le voltea? ¿A quién? Santo, a los niños, de ellos funda la alabanza. Por eso es necesario, en primer lugar, que tu conciencia espiritual despierte para que tú seas enviado. Que los deseos de Dios estén por encima de tus propios deseos. Que la voluntad de Dios ejerza influencia sobre tu voluntad para que la tuya ceda. En segundo lugar, tienes que, y sabes que puedes hacer algo más. Puedes hacer algo más. Todos podemos hacer algo más si quieres ser enviado. En tercer lugar, tienes que ser valiente para atreverte a hacerlo. Hacer lo que tengas que hacer. Y tienes que, en cuarto lugar, saber perfectamente lo que quiere Dios para tu vida. ¿Y qué quieres tú para tu vida en el Señor? Y dice que le agradó al rey enviarme. Qué frase que pasa por ahí, parece que pasa desapercibida. Que cada una de nuestras vidas sea del agrado de nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Que Jesús vea tu vida, tu disposición, tu deseo, que ha despertado tu conciencia, tu atrevimiento, tu valentía, y que diga, hoy me agrada enviar a Emilio, me agrada. Porque hay una conciencia que ha despertado en él, porque hay una disposición, porque está dispuesto a perder sus comodidades para hacer lo que yo quiero hacer en medio de esa tierra. Me agrada enviarlo a él. Y así con cada uno de nosotros, que al Rey le agrade enviarnos, porque de hecho nos está enviando que Jesucristo sin fronteras sea la iglesia que agrada a su Rey para cumplir los deseos del Rey. Y que edifiquemos su ciudad, que ahora no está en Jerusalén, sino que está en esta tierra, que está en tu hogar y que está allí donde el Señor te llama y donde pise la planta de tus pies. Agradar al Rey, a edificar todo eso que ha de ser edificado en el poderoso nombre de Jesús y con la santa y soberana y bendita persona del Espíritu Santo.